A veces, el abismo no te traga de golpe, a veces te susurra. Para Matthew, todo comenzó con un simple enlace compartido en un hilo de Reddit. No parecía nada fuera de lo común, solo un foro más dentro del océano de páginas que habitan la red. Pero ese vínculo llevaba a un lugar donde las palabras tenían filo, donde los usuarios no ofrecían esperanza sino fórmulas químicas. Un sitio que se escondía tras un nombre suave, casi neutral, Sanctioned Suicide. Un espacio en el que la muerte no era tabú sino bienvenida. Donde los perfiles anónimos no preguntaban ¿cómo estás?, sino ¿qué método elegiste? Matthew tenía 17 años, un chico callado de Dallas, Texas. Antes de la pandemia solía salir con sus amigos, jugar fútbol, pasar horas con videojuegos. Pero en el encierro todo se volvió denso, opaco. Los días se mezclaban con las noches. Los mensajes se reducían. La pantalla era su única compañía y la soledad, su única certeza. Al principio buscó ayuda. Palabras como ansiedad, depresión y aislamiento llenaban su historial de búsqueda. Visitó páginas sobre salud mental, leyó artículos sobre cómo sobrellevar la cuarentena. Incluso entró a foros de apoyo. Pero allí lo bombardearon con frases genéricas: todo mejorará, no estás solo, piensa en positivo. Para alguien hundido, eso no es una cuerda, es un eco molesto. Y entonces, en medio de su desesperación, alguien mencionó Sanctioned Suicide como un lugar sin juicios, como un sitio pro-elección. Entró por curiosidad, se quedó por validación. Allí nadie lo regañaba por sentirse vacío, nadie intentaba cambiarlo, al contrario. Le respondían con emojis de corazones rotos, con frases como «te entendemos» y «sea cual sea tu decisión, te apoyamos». Pronto descubrió hilos enteros dedicados a métodos, pastillas, alturas, armas, pero había uno que se repetía con frecuencia casi obsesiva: nitrito de sodio. Este polvo blanco, comúnmente usado para conservar alimentos, era presentado en el sitio como limpio, rápido y silencioso. Había tutoriales, guías de dosificación, advertencias sobre lotes ineficaces y hasta recomendaciones de proveedores en línea. Todo esto enmarcado en un lenguaje clínico, casi científico, como si la muerte pudiera reducirse a una fórmula matemática. Mientras tanto, los administradores del foro, conocidos por los seudónimos Sich y Marquis, mantenían una postura fría pero ambigua. No alentamos nada, decían, solo ofrecemos un espacio para la discusión. Pero esa discusión era un cementerio de nombres de usuario. Cada semana aparecían nuevos hilos titulados Goodbye Thread, donde usuarios se despedían con palabras extrañamente alegres, como si el suicidio fuera una graduación. Los comentarios fluían como un río oscuro. Te deseo un viaje pacífico. Nos vemos del otro lado. Eres valiente. Y luego venía el silencio. Nadie los veía desconectarse, pero todos asumían lo mismo. Matthew comenzó a interactuar más. Escribía pequeñas entradas. Sigo pensando en hacerlo, pero no estoy seguro. Y siempre había alguien para responder: cuando estés listo, aquí estaremos. Nunca una llamada a vivir, nunca una sugerencia de terapia, solo aceptación pasiva de su desintegración. Al mismo tiempo, otro adolescente, Daniel del Canto, un joven con dolores estomacales crónicos y años de fatiga emocional, también encontró ese sitio. Vivía en Florida, y sus padres lo veían como un chico reservado pero obediente. Lo que ignoraban era que Daniel pasaba noches enteras en Sanctioned Suicide leyendo sobre métodos. Nunca comentaba, solo observaba, absorbía. Cuando finalmente escribió su primer post, fue para preguntar si 5 gramos de nitrito eran suficientes. Le respondieron 5 personas en menos de una hora. Una de ellas le dijo: 5 gramos es suficiente, pero asegúrate de no comer nada antes. Si tienes dudas, avísame. Te puedo ayudar a hacerlo bien. Ayudar a hacerlo bien. En esa comunidad, el suicidio no era visto como un fracaso. Era casi un logro. Una conquista del libre albedrío. Algunos usuarios tenían contadores en sus firmas que mostraban cuántas veces habían intentado y fallado. Otros compartían fotos de las cartas que habían escrito a sus familias, como trofeos. Algunos incluso narraban en vivo su proceso, actualizando cada pocos minutos. Ya tomé la dosis, me siento mareado, me cuesta respirar. Silencio. Mientras todo esto ocurría, los padres de Matthew notaban pequeños cambios. Se encerraba más, hablaba menos, pero también parecía estar más tranquilo, más resuelto.
Creyeron ingenuamente que estaba mejorando, que quizás había encontrado un equilibrio. No sabían que esa calma era resignación, que estaba en cuenta regresiva. El día en que publicó su hilo de despedida, lo tituló «Gracias por entenderme». Escribió que ya no sentía dolor, solo una necesidad de descansar. Agradeció al usuario que le había dado la marca más confiable de nitrito y terminó con un «Nos vemos pronto, si existe algo después». Alguien respondió con una imagen de un atardecer y un emoji de mariposa. Horas después, su madre lo encontró en su cuarto, una bolsita blanca sobre la mesa, su laptop aún abierta mostrando el hilo con más de 100 comentarios de despedida. La policía intentó rastrear la IP del foro. Las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania ya tenían expedientes abiertos, pero el sitio saltaba de servidor en servidor. Cada vez que una agencia lo cerraba, aparecía una copia idéntica con una nueva dirección. Seek y Marquis permanecían ocultos. Los usuarios protegidos por el anonimato de la Deep Web eran inalcanzables. Iban y venían como fantasmas digitales. Las historias como la de Matthew y Daniel no son excepciones, son parte de una tendencia. Sanctioned Suicide se convirtió en un imán para adolescentes, estudiantes, jóvenes adultos quebrados por enfermedades, pobreza emocional o abandono. Algunos buscan una salida, otros solo quieren ser escuchados, pero lo que encuentran es una comunidad donde el dolor se normaliza y la muerte se romantiza. Lo más perverso es que muchos entran allí buscando razones para vivir, y salen convencidos de lo contrario. Y mientras el sitio sigue operando bajo la premisa de la libertad de expresión, lo que realmente propaga es desesperanza. Sus foros están llenos de listas de métodos, discusiones sobre eficiencia y consejos sobre cómo no fallar. Las advertencias sobre los peligros de sobrevivir mal un intento son casi una invitación a hacerlo perfecto. Porque para ellos lo peor no es morir, es fallar al intentarlo. La Deep Web es vasta, inabarcable, y en sus rincones más oscuros la vida pierde valor. Sanctioned Suicide no es solo un sitio. Es un reflejo de un vacío global. Un vacío que se alimenta de la soledad, del silencio, de la desconexión emocional. Y una vez que alguien cae en ese agujero, salir no es fácil. Desde que comenzaron a circular reportes periodísticos sobre el sitio, los medios tradicionales lo catalogaron como el rincón digital más peligroso para los jóvenes deprimidos. Algunos lo llamaron el culto del suicidio, y aunque no tiene líderes visibles ni rituales, su estructura opera casi como una secta. Hay lenguaje propio, reglas implícitas y una jerarquía invisible basada en experiencia, en intentos, en pérdidas, en muertos. Los miembros más activos son conocidos como catchers, usuarios que patrullan los hilos en busca de novatos con dudas. No les ofrecen ayuda profesional, les ofrecen métodos, les cuentan sus propias experiencias, no con la intención de disuadirlos, sino de acompañarlos en el proceso. A veces hasta comparten sus playlists para el último momento, como si la muerte fuera una experiencia estética. Hay una sección del sitio llamada Suicide Notes, donde los usuarios comparten borradores de cartas de despedida. Algunas son breves, otras desgarradoras, muchas simplemente confusas. Pero todas tienen un hilo común, el sentimiento de no pertenecer, de ser invisibles. Y ahí es donde Sanctioned Suicide se vuelve letal. Les da un lugar donde por primera vez en mucho tiempo alguien les responde. Pero ese alguien no les dice que todo puede mejorar. Les dice que su sufrimiento tiene sentido solo si termina. Uno de los hilos más visitados en el foro lleva el título SN Mega Thread. SN es la abreviatura para nitrito de sodio. En ese hilo hay más de 1000 entradas. Reportes de dosis, marcas recomendadas, efectos secundarios, avisos de estafas, incluso fotografías de envases, mezclas caseras, recetas para ocultar el sabor en bebidas. Algunos usuarios comparten sus experiencias en tiempo real. Uno escribió: «Me tomé la dosis hace 10 minutos, tengo náuseas, el corazón me late muy fuerte. ¿Es normal?». Otro le respondió: «Sí, relájate, cierra los ojos, pronto va a pasar». Nadie le volvió a contestar. En otra sección, titulada Recovery, algunos pocos usuarios escriben después de haber fallado en su intento. Pero en lugar de recibir aliento, muchos son recibidos con frases como «lo hiciste mal», «ahora tendrás secuelas» o «esta vez asegúrate de que funcione».
Uno de esos usuarios bajo el seudónimo de Glassow escribió que sobrevivió al ingerir nitrito pero ahora sufría daños en los riñones. Dijo que estaba reconsiderando su decisión. Le respondieron, entonces no era serio, este lugar no es para los indecisos. No era un foro de apoyo, era un campo de entrenamiento. Mientras tanto, los padres de las víctimas organizaban grupos en redes sociales, compartiendo historias de sus hijos, buscando patrones, haciendo capturas de pantalla que la policía digital recopilaba con lentitud. Pero el sitio parecía siempre ir un paso adelante. Usaba capas de seguridad, proxies y servidores ubicados en países sin convenios de cooperación. Las autoridades se frustraban, las familias lloraban. Algunas plataformas como Amazon fueron criticadas por permitir la venta libre de nitrito de sodio. Incluso hubo peticiones públicas para retirar el producto, alertas sanitarias y protestas en universidades. Pero el polvo seguía disponible, camuflado entre conservantes de carne y químicos industriales. Y el sitio seguía activo. Dentro de Sanctioned Suicide, las fechas especiales eran particularmente macabras. Durante Navidad, algunos usuarios compartían memes tristes decorados con luces y cuchillas. En San Valentín, creaban listas de canciones para morir solo. En Halloween, posteaban fotos de lápidas falsas con sus nombres de usuario. Y todos sabían que algunos de esos nombres pronto serían reales. Uno de los casos que más impactó a la comunidad fuera del foro fue el de una joven llamada Lina, de 16 años, de Melbourne. Era una chica brillante, con calificaciones perfectas y una sonrisa tímida. Nadie sospechaba que pasaba sus noches en un sitio donde la desesperanza tenía su propia liturgia. Lina no dejó nota. Solo tenía una pestaña abierta con su hilo de despedida y una pequeña botella vacía con residuos de nitrito. Sus padres encontraron su diario. En él había una frase repetida varias veces. Allí al menos me escuchan. Y esa es la raíz del horror. El sitio no empuja, seduce. Con palabras suaves, con una estética mínima, con una comunidad que parece empática pero es venenosa. No grita, no ordena, no amenaza. Solo acepta. Y esa aceptación, en alguien quebrado, es una sentencia. Las autoridades de países como Alemania y Reino Unido han pedido bloquear el acceso al foro. Algunos ISP lo han incluido en sus listas negras. Pero los usuarios siempre encuentran caminos alternativos, navegadores anónimos, proxies, VPNs. Es una red viva, en constante mutación. Y cada vez que un hilo se cierra, se abre otro nuevo. Como si la muerte tuviera su propio algoritmo. En foros paralelos de la Clear Web se discute si cerrar el sitio es censura o protección. Los defensores del foro alegan que prohibirlo es ignorar el dolor real de quienes no desean vivir, que hablar sobre suicidio no debe ser penalizado. Pero lo que Sanctioned Suicide hace va más allá de hablar. Es un manual, un altar, un susurro constante que dice, no eres cobarde por rendirte, eres libre por decidir. Y aunque ese discurso suene a empoderamiento, en realidad es solo una trampa disfrazada de compasión. Hoy, el sitio sigue en funcionamiento. Nuevos usuarios se registran cada día. Algunos son trolls, otros curiosos. Pero muchos están realmente rotos. Llegan con la última chispa de esperanza de encontrar a alguien que les diga que vale la pena seguir vivos. Y si no lo encuentran, encuentran métodos, encuentran instrucciones, encuentran despedidas. Con el tiempo, el foro empezó a generar su propia mitología. Usuarios veteranos hablaban de los caídos con una reverencia escalofriante, casi poética. Les daban apodos, recopilaban sus mensajes, incluso hacían listas con citas destacadas de sus despedidas. La muerte como testamento, decían. Algunos incluso llegaban a hacer recopilaciones en PDF para que los nuevos pudieran leerlas como si fueran libros sagrados de una religión silenciosa. En un post destacado titulado Legacy of the Lost, un usuario anónimo recopiló más de 40 casos verificados de suicidio relacionados directamente con el sitio. Cada entrada estaba fechada, con extractos de mensajes, las sustancias utilizadas y notas finales dejadas en el foro. El tono no era de lamento, era de tributo, como si documentar la autodestrucción de otros les diera un propósito. Y en ese ecosistema oscuro había algo aún más inquietante. Los observadores silenciosos. Cientos de cuentas que nunca publicaban, que solo leían. Que entraban todos los días, revisaban las secciones de métodos, visitaban hilos de despedida, pero nunca decían una palabra.
Eran sombras digitales, y nadie sabía si estaban allí por morbo, por curiosidad, o esperando su turno. Uno de ellos fue Jared, un estudiante universitario de 21 años de Seattle. Nunca escribió una sola entrada, pero cuando la policía revisó su historial tras su muerte, descubrieron más de 200 horas navegando en el foro. Había guardado capturas, marcado favoritos, hecho listas de proveedores. Tenía todo preparado, como un piloto que estudia su último vuelo en secreto. Para muchos, Sanctioned Suicide ofrecía una ilusión peligrosa: comunidad. Un lugar donde no se sentían juzgados ni patologizados, donde podían escribir «quiero morir» sin que alguien les diera un número de emergencia o los tratara como locos. Esa honestidad brutal era lo que atrapaba, y eso es lo que lo hacía letal. Porque esa libertad no venía acompañada de responsabilidad. No había moderadores formados en salud mental. No había filtros de contenido. Cualquier menor podía registrarse, incluso mintiendo su edad. Bastaba un correo falso, un clic, y ya estabas dentro. Uno de los detalles más escalofriantes es que el sitio tenía un botón para ocultar el contenido sensible con etiquetas como TW, Trigger Warning, pero todos sabían que era solo una formalidad. Nadie entraba allí por error, y quienes entraban por curiosidad, pronto se quedaban por identificación. Había, sin embargo, usuarios que intentaban romper el ciclo. Algunos creaban hilos con títulos como Razones para quedarse, donde contaban sus batallas personales, mostraban fotos de sus familias, hablaban de la terapia que les ayudó. Pero esos hilos rara vez recibían apoyo. A menudo eran saboteados por comentarios sarcásticos. Esto no es Reddit. Si quieres vivir, vete a otro lado. Aquí no venimos a que nos salven. Poco a poco, esos intentos eran enterrados por hilos más populares. ¿Cuál es la mejor marca de ESN? Mi plan para el domingo. ¿Cómo evitar los vómitos al ingerir la dosis? ¿Alguien más lo hará esta noche? El foro funcionaba como un reloj macabro. Cada día, alguien anunciaba su decisión. A veces eran mensajes largos, con detalles sobre su vida, traumas, razones. Otras veces, solo 3 palabras: hoy es el día. Y entonces llegaban los mensajes. Te deseo una transición pacífica. Gracias por tu coraje. Nos hiciste sentir menos solos. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió en un hilo abierto por una chica de 19 años, llamada Amélie, de Bélgica. Durante 3 semanas compartió su proceso en el foro. Habló de su trastorno de ansiedad, de cómo se sentía una carga para sus padres, de cómo la universidad era un laberinto de exigencias y culpa. La comunidad la siguió con atención, animándola, pero no a seguir adelante con la vida, sino a ser coherente con su dolor. Finalmente anunció que había recibido el paquete con el nitrito. Es más blanco de lo que esperaba, escribió. Lo mezclaré con jugo de manzana. Su último mensaje fue simple: no tengo miedo, gracias por estar conmigo. Horas después, una usuaria comentó: buen viaje, hermana, te abrazo desde aquí. Y luego alguien más escribió: una menos, qué injusto que sigamos aquí nosotros. Las autoridades llegaron demasiado tarde. El paquete había sido comprado por internet sin ningún tipo de restricción. Lo más inquietante fue que, al revisar el hilo, no había una sola voz que dijera «no lo hagas», ni una. Solo acompañamiento hacia el abismo. En entrevistas posteriores, un exmiembro del foro que pidió el anonimato declaró que su experiencia allí fue como estar en un culto sin líder. No me empujaron, no me retuvieron, me abrieron la puerta y se hicieron a un lado. Y en ese acto, aparentemente pasivo, estaba el mayor peligro. Porque a diferencia de los sitios que promueven el odio o el extremismo, Sanctioned Suicide no busca atacar al mundo exterior. Solo se alimenta del colapso interno de sus miembros. Es una ruina emocional colectiva, disfrazada de refugio. Un refugio donde el silencio final es celebrado. Hoy, mientras el foro sigue cambiando de servidores, nuevas generaciones de usuarios se suman a la conversación. Algunos de ellos ni siquiera tienen intenciones de morir. Al principio, solo buscan comprender, compartir, estar menos solos. Pero en ese entorno, la lógica se invierte. La tristeza no se sana, se legitima, se normaliza, se comparte como si fuera contagiosa. Y cuando alguien vacila, cuando duda, cuando titubea ante la idea de seguir con vida, rara vez encontrará una mano que lo detenga.
más probable es que encuentre una guía detallada y una despedida cordial. Los padres de Matthew, devastados tras su muerte, no pudieron quedarse de brazos cruzados. Al principio, no entendían nada. ¿Qué era ese sitio? ¿Cómo era posible que existiera un espacio así, libre, activo, sin restricciones? Revisaron su computadora. Su historial estaba lleno de enlaces a Sanctioned Suicide, capturas de pantalla de hilos, conversaciones, instrucciones. Había incluso un PDF titulado Exit Guide, con una lista detallada de los pasos para ingerir el nitrito de sodio sin errores. En el fondo de la carpeta había un archivo de texto con el nombre "Si me encuentran.txt". El mensaje era frío, como si no lo hubiera escrito su hijo. Decía que no quería causar dolor, que simplemente estaba cansado de luchar y que había encontrado en ese foro personas que sí entendían. Cerraba con una frase que los rompió. Ellos no intentaron salvarme, solo me escucharon. Eso es todo lo que necesitaba. La madre de Matthew fundó una organización para alertar sobre este tipo de comunidades, no solo en la Deep Web, sino también en foros accesibles de la web superficial. Empezó a recibir correos, decenas, cientos, padres, hermanos, amigos, terapeutas, todos con una historia similar, diferentes nombres, mismo patrón, mismo polvo blanco, mismos emojis de despedida. Logró contactar con otras familias, los padres de Daniel del Canto, los tíos de Lina, incluso una pareja en Canadá cuyo hijo menor, de solo 15 años, había accedido al sitio tras ver un video que lo mencionaba en TikTok. Lo que encontraron fue una red global de víctimas de una trampa disfrazada de libertad. Presionaron a los gobiernos, participaron en entrevistas, testificaron ante comisiones parlamentarias. Lograron que algunos proveedores dejaran de vender nitrito de sodio al público. Consiguieron que ciertos motores de búsqueda bloquearan la visibilidad del sitio, pero sabían que eso no era suficiente. El sitio seguía migrando, seguía respirando. Uno de los mayores golpes a la plataforma ocurrió un año después. Un grupo de activistas digitales, muchos de ellos sobrevivientes de intentos de suicidio, se infiltraron en el foro y empezaron a actuar como usuarios comunes, pero no para fomentar el suicidio. Lo contrario, crearon hilos falsos de despedida, solo para responderse a sí mismos con mensajes de aliento, con números de ayuda, con testimonios de recuperación. Sabían que serían expulsados rápido, pero no importaba. Lo hacían una y otra vez. Cada mensaje era una grieta en la estructura. Algunos de esos mensajes llegaron a las personas correctas. Uno de ellos fue Riley, una chica de 18 años de Ohio, que ya tenía la dosis comprada y el plan preparado. Estaba navegando en el foro por última vez cuando se topó con un hilo titulado "¿Y si lo intentas un mes más?". Entró sin expectativas, pero leyó. Era diferente. No hablaba de técnicas, hablaba de segundas oportunidades. Había fotos, videos, historias. Riley no cerró el hilo. No tomó la dosis esa noche. Y en ese hilo dejó su primer comentario. "Estoy leyendo. No sé si me quede, pero gracias". Ese pequeño gesto, insignificante para muchos, fue como una bengala encendida en la oscuridad. No fue una salvación total, no fue un final feliz automático, pero fue una pausa. Y a veces, eso es lo único que se necesita para que el ciclo se rompa. Hoy, Sanctioned Suicide sigue existiendo, aunque con más vigilancia. Algunos de sus clones han sido cerrados, otros reaparecen. Es un monstruo de muchas cabezas, pero también ha nacido una red paralela, con sobrevivientes que cuentan su verdad, con psicólogos que crean espacios seguros, con padres que deciden hablar en voz alta del tema que antes ocultaban con vergüenza, el suicidio. La tragedia de Matthew, de Daniel, de Lina y de tantos otros no se puede revertir, pero sus historias sirven como advertencia, como espejo, como llamado. Porque lo más peligroso de sitios como ese no es el acceso a un químico letal, es el silencio que los rodea. Y si algo debemos aprender, es que hablar, aunque sea incómodo, aunque sea doloroso, puede salvar vidas. Porque al final, lo que muchas de esas personas buscan no es la muerte, es una razón creíble para no abrazarla. Marius Gustafsson parecía un hombre común, un noruego de 46 años con una vida que a simple vista no despertaba sospechas. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila y su carisma, se ocultaba una mente profundamente perturbada y manipuladora. Desde hace años había creado un espacio virtual llamado Eunuch Maker,
un sitio web accesible desde la web convencional que funcionaba como un oscuro santuario para un culto de mutilación corporal extrema, centrado principalmente en la castración masculina. Este portal no era un simple espacio de intercambio, era una red cuidadosamente diseñada para atraer a hombres que lidiaban con crisis internas profundas, problemas de identidad de género, depresiones severas y un deseo profundo de transformación o liberación a través de actos extremos. Gustafsson, con su discurso seductor y manipulador, ofrecía algo que muchos de sus seguidores no encontraban en la sociedad: aceptación bajo su retorcida visión de empoderamiento personal, un camino hacia lo que ellos llamaban la verdadera libertad a través de la mutilación y la renuncia a sus genitales. Lo que hacía particularmente inquietante a Eunuch Maker era la naturaleza amateur y precaria de los procedimientos que allí se promovían. Gustafsson y su círculo cercano, compuesto por individuos como Damian Burns y Jacob Creamy Appleby, llevaban a cabo cirugías sin anestesia ni condiciones médicas adecuadas, confiando en el dolor como un rito de paso, una prueba de devoción. En un entorno que mezclaba ritual y perversidad, estos actos eran grabados y compartidos en videos explícitos dentro del sitio, generando ingresos millonarios a través de membresías y donaciones. En apenas 4 años, Gustafsson acumuló cerca de 300.000 libras, un negocio macabro que iba más allá del dinero. Era la creación de una comunidad subterránea donde lo prohibido se celebraba como liberación. Entre los casos más perturbadores, se encuentra el de una víctima que, en 2019, fue convencida por Gustafsson para someterse a una castración parcial. El procedimiento, llevado a cabo sin supervisión médica, terminó en una infección grave que casi le cuesta la vida. Sin embargo, el culto se mantenía firme en sus ideales, usando estas heridas como símbolos de resistencia y compromiso. Gustafsson mismo era una prueba viviente de esta lógica retorcida. No solo mutilaba a otros, sino que se sometió a actos de automutilación impactantes, como la amputación de su propia pierna tras someterla a congelación intencional y la castración completa de sus genitales. Todo documentado, todo transmitido para su audiencia, que lo veneraba como una figura casi mesiánica. La red que construyó no se limitaba a videos y testimonios. Era un ecosistema oscuro de manipulación psicológica, fetichismo extremo y abuso. Los cómplices de Gustafsson desempeñaban papeles fundamentales. Damian Burns, su acompañante leal, estuvo presente y ayudó durante la castración, mientras que Jacob Creamy Appleby, un joven apenas mayor de edad, fue parte activa en la amputación de la pierna de Gustafsson. Este grupo no solo validaba sus prácticas, sino que también aseguraba que la maquinaria de este culto siguiera funcionando sin detenerse. La policía comenzó a investigar Eunuch Maker tras la denuncia valiente de una víctima que logró escapar de ese entorno tóxico. La operación policial llevó a redadas en Londres, Escocia y Gales, donde se descubrió el verdadero alcance del horror. En el apartamento de Gustafsson se encontraron herramientas quirúrgicas rudimentarias, genitales preservados como trofeos macabros, y lo que resultó aún más perturbador, material de explotación infantil vinculado a otros aspectos oscuros del portal. Esto evidenció cómo la frontera entre la web convencional y la Deep Web puede difuminarse, permitiendo que prácticas ilícitas y peligrosas se infiltren y se propaguen bajo una falsa apariencia de libertad y elección. La sentencia fue dura. En mayo de 2024, Marius Gustafsson fue condenado a 22 años de prisión por cargos que incluían causar daño corporal grave y distribución de contenido indecente. Pero más allá de la cárcel, esta historia dejó una marca profunda sobre la sociedad. Cómo el anonimato y la accesibilidad de Internet pueden ser usados para explotar vulnerabilidades humanas y fomentar cultos que, bajo la apariencia de empoderamiento, esconden manipulación, dolor y destrucción. Eunuch Maker es una advertencia sombría sobre los peligros que acechan en las sombras digitales, donde la curiosidad y la desesperación pueden llevar a los más vulnerables a caminos sin retorno. Una historia que invita a reflexionar no solo sobre la Dark Web, sino sobre cómo enfrentamos las necesidades emocionales y psicológicas en una era digital cada vez más compleja y fracturada. La historia de Marius Gustafsson y Eunuch Maker no solo se trata de un hombre con deseos extremos o de un culto macabro. Es una ventana a un fenómeno mucho más amplio que existe en la intersección de la vulnerabilidad humana y las posibilidades infinitas que ofrece Internet.
La Deep Web, esa parte de la red que no es indexada por motores de búsqueda convencionales, se ha convertido en un espacio donde muchas personas buscan refugio, anonimato y a veces respuestas que la sociedad tradicional no puede ni quiere ofrecerles. Pero también, lamentablemente, es un terreno fértil para la explotación, la manipulación y la realización de fantasías peligrosas. Marius comprendió esto mejor que nadie. Su carisma le permitió construir un grupo de seguidores devotos, hombres que a menudo vivían marginados, atormentados por sus identidades y deseos que no podían compartir con nadie más. A través de Eunuch Maker, Gustafsson ofrecía algo que parecía un acto de liberación radical: la mutilación voluntaria como forma de renacer, un sacrificio para dejar atrás un yo que les causaba dolor. Sin embargo, lo que para algunos podía parecer un camino hacia la sanación, en realidad era una trampa de manipulación emocional y física, diseñada para perpetuar el control de Gustafsson sobre sus víctimas. El contraste entre la brutalidad de los actos y la aparente comunidad que se formaba es uno de los aspectos más inquietantes. Los videos de mutilación, lejos de generar rechazo, eran celebrados y compartidos entre los miembros, reforzando un sentido distorsionado de identidad y pertenencia. Cada corte, cada sangrado, era una muestra de valentía según las reglas de este culto oscuro. Gustafsson se erigía como un líder, un guía que entendía el sufrimiento de sus seguidores y que había pasado por lo mismo, un hecho que reforzaba su autoridad y su aura casi mística. Pero detrás de esta fachada, la realidad era mucho más cruda. Los procedimientos eran riesgosos, realizados sin las mínimas garantías médicas, y la línea entre consentimiento y coerción se desdibujaba. La víctima de 2019, que sufrió una castración parcial con complicaciones graves, es solo un ejemplo de los daños irreversibles causados. Algunos no pudieron escapar de este círculo y pagaron con sus cuerpos y sus vidas, atrapados en una espiral que combinaba adicción al dolor, necesidad de pertenencia y el deseo de cumplir con un ideal impuesto por Gustafsson. El desenlace de esta historia tuvo lugar cuando una de las víctimas logró reunir fuerzas para denunciar a Gustafsson. Su valentía abrió una investigación policial que reveló la magnitud del culto y el peligro que representaba. Las redadas en Londres, Escocia y Gales no solo terminaron con el arresto del líder y sus cómplices, sino que también desvelaron un nivel de crueldad y perversión que horrorizó a la opinión pública. El hallazgo de genitales preservados, herramientas quirúrgicas y material de explotación infantil demostró que las fronteras morales y legales habían sido brutalmente cruzadas. El juicio fue largo y exhaustivo. Durante el proceso, expertos en salud mental, criminología y derecho presentaron testimonios que ayudaron a entender la compleja psicología detrás de Gustafsson y sus seguidores. Se habló de un trastorno obsesivo, de un liderazgo carismático con rasgos psicopáticos y de la vulnerabilidad emocional explotada con fines perversos. Finalmente, la condena de 22 años representó una condena social a este tipo de abuso, aunque nada podría reparar el daño causado a las víctimas ni borrar las imágenes y experiencias traumáticas que quedaron marcadas en sus memorias. Esta historia pone en evidencia un fenómeno mucho más amplio, cómo la tecnología, que puede ser una herramienta de progreso y conexión, también puede convertirse en un vehículo para la sombra más profunda de la condición humana. La Deep Web, lejos de ser solo un territorio de misterios y delitos comunes, se revela como un espacio donde los límites de la ética, la salud mental y la dignidad humana se ponen a prueba constantemente. Para quienes han seguido la historia de Eunuch Maker, la reflexión inevitable es doble. Por un lado está la necesidad urgente de proteger a las personas vulnerables, de ofrecerles apoyo psicológico y redes de contención que eviten que caigan en manos de manipuladores como Gustafsson. Por otro, está el desafío de entender y controlar un mundo digital que se expande sin reglas claras, donde las actividades ilegales y dañinas pueden pasar desapercibidas y crecer en la oscuridad. Más allá de la historia de Marius Gustafsson, Eunuch Maker es un llamado de atención sobre la fragilidad de la mente humana cuando se enfrenta al aislamiento, el dolor y la desesperación. Es un recordatorio de que la lucha contra estos cultos y sus líderes no puede limitarse a la acción policial y judicial, sino que debe incluir educación, conciencia y empatía. Solo así se puede construir un entorno donde la búsqueda de identidad y libertad no termine en tragedia.
Finalmente, esta historia es también una advertencia para todos. Detrás de la pantalla y la aparente libertad digital, existen mundos donde lo prohibido, lo extremo y lo oscuro pueden camuflarse con discursos de empoderamiento y pertenencia. La responsabilidad de la sociedad, de las autoridades y de cada individuo es mantenerse alerta, ofrecer ayuda y nunca subestimar el poder que tiene la manipulación en manos equivocadas. Porque en el fondo, Eunuch Maker no es solo la historia de un hombre ni de un sitio web. Es la historia de miles de almas perdidas que buscaron una salida y encontraron una jaula, una advertencia eterna sobre los peligros que acechan en las profundidades de la red. El Internet visible, ese que todos usamos a diario, apenas rasguña la superficie de lo que realmente existe en la red. Pero debajo, donde la luz no llega y el anonimato es la ley, habita un universo distinto, uno donde los secretos más oscuros de la humanidad se comparten como si fueran simples enlaces. Allí, en esa zona gris e intangible conocida como la Deep Web, se cruzan las obsesiones más retorcidas, las perversiones más indescifrables y los egos más peligrosos. Y fue allí donde el nombre de Luka Magnotta quedó grabado para siempre. Nacido como Eric Newman, Luka no parecía, en un principio, más que otro joven canadiense atrapado en una infancia marcada por la descomposición familiar. Su madre, rígida hasta el extremo, obsesionada con la limpieza, crió a sus hijos en un ambiente que más parecía una prisión aséptica que un hogar. Su padre, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, apenas pudo aportar estabilidad. Luka fue diagnosticado con el mismo trastorno a los 16 años, pero la enfermedad mental fue solo una de las grietas en una personalidad que con el tiempo se transformaría en una máscara sin alma. En su juventud, intentó encontrar una identidad dentro del mundo del entretenimiento para adultos. Se convirtió en escort, luego en actor porno, y más tarde en stripper. Pero no bastaba. Luka no buscaba dinero, no buscaba sexo. Luka ansiaba ser visto, anhelaba ser reconocido, famoso, aunque fuera por las razones equivocadas. A medida que sus apariciones en el mundo real se volvían más erráticas, en línea se multiplicaba. Inventaba perfiles falsos para hablar bien de sí mismo en foros. Se escribía mensajes de admiración entre cuentas distintas. Incluso publicaba rumores absurdos sobre su supuesta relación con celebridades. Su universo digital era un teatro, y él, el único actor. Pero algo cambió en 2010. En la oscuridad de su apartamento, Luka ideó un acto que cruzaba la delgada línea entre la ficción y el sadismo real. Subió a internet un video anónimo. 2 gatitos eran colocados en una bolsa sellada al vacío. Y luego, el aire comenzaba a desaparecer. Lo tituló con frialdad. Y aunque fue retirado por las plataformas convencionales, había alcanzado su objetivo. Atención. Un grupo de internautas, liderados por activistas contra la crueldad animal, comenzó a investigar. No eran detectives profesionales, pero su determinación y conocimiento de los rincones oscuros de la red eran formidables. Analizaron marcos del video, buscaron coincidencias en fondos, patrones, muebles, sonidos. A medida que se acercaban a Luka, él los desafiaba con nuevos videos. En uno, alimentaba a una pitón con un gato. En otro, sumergía a un felino en una bañera hasta que se ahogaba. Todo grabado, todo fríamente editado. Pero aún no era suficiente para Luka. Para quienes frecuentan la Deep Web, hay pasillos ocultos donde se congregan los contenidos más escalofriantes: snuff videos, transmisiones clandestinas, foros de tortura, redes de tráfico humano. Muchos son farsas, montajes diseñados para perturbar, pero algunos son reales. Luka sabía eso, y quería formar parte de ese panteón maldito. En 2012 conoció a Jun Lin, un joven estudiante de ingeniería procedente de China que buscaba amistades nuevas en Montreal. Se contactaron por medio de Grindr, una aplicación para conocer personas. Tras intercambiar mensajes, Lin accedió a encontrarse con Luka. Lo que no sabía era que esa noche sería grabada, que no saldría con vida, que su muerte sería convertida en espectáculo. Durante días, Luka planeó todo. Preparó su habitación como un escenario. Posicionó una cámara, limpió el fondo, escogió el arma, un picahielo, y entonces, tras lo inevitable, subió el video. Lo tituló One Lunatic, One Ice Pick. El título era un eco mórbido de un antiguo meme viral de la Deep Web. 2 chicas, un tazón, pero ahora
El contenido era auténtico. No había actuación. No había censura. Solo una escena brutal y enferma en la que Jun Lin era asesinado, descuartizado y degradado post-mortem. El video circuló primero entre sitios ocultos, luego en foros macabros, y finalmente a través de enlaces encriptados alcanzó a un público más amplio. El infame título era suficiente para despertar la morbosa curiosidad de miles. Los rastros que dejó no eran muchos, pero no eran invisibles. En la escena del crimen, Luca dejó pistas deliberadamente. Entre ellas, una postal con referencias a películas como Básico Instinto, donde el personaje de Sharon Stone mata con un picahielo, y fragmentos de canciones pop. Era como si él quisiera ser encontrado, pero no por la policía, por el público. Quería su escenario, quería el aplauso. Mientras las autoridades canadienses reconstruían los hechos, la locura tomaba un rumbo aún más escalofriante. Luca envió por correo partes del cuerpo de Jun Lin a diferentes destinos: el Partido Conservador, el Partido Liberal y una escuela primaria. Todo empaquetado como si se tratara de una declaración, un manifiesto silencioso que decía: mírenme, el mundo virtual estalló. Las redes sociales multiplicaron su nombre. Los medios lo bautizaron con etiquetas: el asesino de la Deep Web, el psicópata del picahielo, el nuevo ícono del horror digital. Pero en lo profundo, lejos de las luces de la televisión, en esos foros oscuros donde se comparte lo impensable, Luca se convirtió en una especie de celebridad. En la Deep Web existen páginas donde se archivan videos prohibidos. Algunos tienen sistemas de puntos o membresías privadas. Allí fue donde el video de Luca fue preservado, discutido y referenciado como si fuera una pieza de culto. Como si el sufrimiento real pudiera convertirse en entretenimiento. En uno de esos foros, un usuario anónimo escribió: este no es otro video falso. Este es arte. Es la humanidad reducida a su forma más pura y enferma. Luca, mientras tanto, huía. Cambiaba de país, de nombre, de apariencia. Pero no dejaba de monitorear Internet. Visitaba foros donde se hablaba de él. Se deleitaba con cada comentario, cada análisis, cada especulación. En su mente lo había logrado. No importaba la víctima. No importaban las consecuencias. Él finalmente era famoso. Pero la historia, por supuesto, no termina ahí. Luca Magnotta no huyó porque sintiera culpa. Huyó porque en su mente la historia necesitaba un segundo acto. Sabía que lo buscarían, que su rostro aparecería en noticieros, que su nombre inundaría las redes, que cada paso suyo sería rastreado. Pero eso no lo aterraba, lo emocionaba. Con pasaporte falso viajó de Montreal a París, cambió de ropa, quemó documentos, alteró su apariencia. Durante unos días, se refugió en hoteles baratos, disfrazándose entre turistas y habitantes de la periferia. Pero no se escondía por miedo a la justicia, se escondía por puro espectáculo. Porque, como cualquier obra que ha llegado a su clímax, necesitaba un final con eco. Y Luca quería que lo atraparan, sí, pero no en silencio. Quería cámaras, helicópteros, luces, un cierre dramático. Mientras tanto, el video One Lunatic, One Ice Pick se había filtrado en múltiples capas de la red. Aunque su contenido violento lo hacía imposible de mantener en plataformas públicas, los duplicados seguían circulando por la Deep Web, resubido en sitios clandestinos, comentado por usuarios en hilos que parecían salidos de una mente enferma. En estos foros, el video era analizado como si fuera cine. La iluminación, el ángulo de cámara, la música de fondo. Era el tipo de atención que Luca siempre había soñado. Pero el precio era sangre. En esos mismos espacios digitales, otras mentes oscuras comenzaron a escribir sobre él. Algunos lo idolatraban. Otros, aún más enfermos, lo consideraban una inspiración. Había quienes creaban fanarts macabros y quienes intentaban replicar el crimen como si fuera un reto. Así es como el Internet más profundo puede distorsionar la moral. Un asesinato se convierte en estética. Un psicópata se convierte en personaje. Luca dejó un rastro de pistas como si todo fuera parte de una novela. En París, visitó el cementerio Père Lachaise, donde están enterrados artistas como Oscar Wilde y Jim Morrison. Se tomó selfies en secreto y las subió, bajo perfiles falsos, a foros donde él mismo se mencionaba en tercera persona. En un sitio de fanáticos del crimen real, un post decía: Magnotta camina entre tumbas, rinde homenaje o predice su destino. Lo había escrito él mismo. Pero su acto más perturbador aún estaba en desarrollo.
Durante su tiempo en Europa, Luca accedía a cibercafés donde se conectaba a redes encriptadas, no solo para leer sobre sí mismo, sino para interactuar con quienes estaban viendo el video. En uno de esos foros, alguien afirmó haber conversado con él. El usuario, cuyo nombre era un simple código hexadecimal, decía que Luca planeaba una segunda entrega, que el video One Lunatic, One I Speak era el primero de una trilogía. Nadie sabía si era verdad, pero el solo rumor bastó para activar las alarmas. Mientras las autoridades internacionales activaban alertas rojas, el debate en Canadá ya se había vuelto político. Los medios no podían evitar cubrir la historia, aunque muchos se negaban a mostrar detalles. Sin embargo, Internet ya lo había hecho por ellos. No había filtro que contuviera lo que se esparcía por redes anónimas, por grupos privados, por chats cifrados. Y cada vez que se mencionaba el video en televisión, miles de personas acudían a buscarlo, alimentando esa espiral de notoriedad enfermiza que Luca había diseñado. La paranoia creció. Las escuelas reforzaron la seguridad. Algunos políticos recibieron amenazas firmadas con citas del video. Las autoridades temían imitadores. El asesinato ya no era solo un crimen aislado, era un símbolo. Y la Deep Web, su escenario más visceral. Finalmente, tras días de búsqueda, Luca fue ubicado en Berlín, Alemania. Estaba en un cibercafé, revisando artículos sobre sí mismo. Un empleado lo reconoció, no por su cara, sino por la forma en que hablaba de Internet, de foros, de videos prohibidos. Luca no opuso resistencia. Sabía que el tercer acto había comenzado. Durante el interrogatorio, su actitud fue errática. A veces hablaba como una celebridad caía en desgracia, otras como un niño asustado. Mencionaba voces, decía no recordar nada. Pero luego, con calma casi orgullosa, enumeraba detalles de los foros donde el video había sido más popular, citaba fragmentos de mensajes, nombres de usuarios. Parecía más interesado en el impacto digital de su crimen que en las consecuencias legales. Fue extraditado a Canadá, donde comenzó el juicio. El país entero observaba. Algunos querían justicia. Otros, simplemente entender cómo un ser humano había cruzado esa línea. Pero lo que más desconcertó a todos fue cómo el caso se convirtió, involuntariamente, en entretenimiento. Cadenas televisivas peleaban por la cobertura. Productoras planeaban documentales. El crimen, grabado y editado como si fuera una película, se había convertido en una. En la sala del juicio, Luca mantenía una expresión distante, como si nada fuera real. Su defensa argumentaba locura. Diagnosticado con esquizofrenia, decían, Luca no tenía control pleno de sus acciones. Pero la fiscalía presentó horas de evidencia digital que demostraba planificación, preparación, búsqueda de reconocimiento. Videos anteriores, publicaciones en foros, incluso referencias cruzadas en la Deep Web, donde Luca comentaba su propio crimen como si fuera una obra ajena. Y mientras todo eso ocurría, el video seguía existiendo. No en la superficie, no en Google, pero sí en la parte profunda de la red. Un simple enlace, compartido entre susurros, reenviado entre grupos anónimos, bastaba para revivir los minutos de horror. La policía hacía esfuerzos por eliminarlo, pero en la Deep Web nada desaparece del todo. El archivo se replicaba como una sombra digital eterna. Para muchos, Luca Magnotta se convirtió en un símbolo de lo que el narcisismo extremo puede alcanzar en la era digital. Pero para otros, fue algo más perturbador. La prueba de que, cuando el mundo mira hacia otro lado, alguien puede convertir su oscuridad más íntima en espectáculo. Y siempre encontrará una audiencia, aunque sea entre los pasillos silenciosos de la Deep Web. Durante el juicio, Luca Magnotta no era simplemente un acusado, era una figura polarizante. Para algunos, un monstruo sin redención. Para otros, un producto enfermo de una sociedad que alimenta el narcisismo y luego se horroriza de sus consecuencias. Pero entre testigos, peritos psiquiátricos, grabaciones y pruebas digitales, una verdad quedaba flotando en el aire. Lo que había ocurrido no era solo un crimen, sino una ruptura. Una grieta en la forma en que la humanidad procesaba el dolor, el espectáculo y la empatía. El tribunal se convirtió en un campo de batalla entre dos realidades. La defensa, respaldada por psiquiatras, sostenía que Luca no había actuado con plena conciencia, que su esquizofrenia, combinada con un historial de abuso, negligencia emocional y aislamiento extremo, lo habían llevado a perder contacto con la realidad.
Argumentaban que el video, por brutal que fuera, era la manifestación de una mente en estado psicótico, que no era espectáculo, sino delirio. Pero la fiscalía pintó otro retrato, uno frío, meticuloso, metido en cada detalle digital. Mostraron cómo Luca había planeado el asesinato con semanas de anticipación, cómo había comprado herramientas, limpiado la escena, ensayado grabaciones. Incluso encontraron en su computadora borradores de mensajes que luego publicaría en foros de la Deep Web tras el asesinato, escribiendo como si fuera un espectador más, como si disfrutara del caos que él mismo había provocado. Uno de los fiscales dijo una frase que quedó grabada en la prensa: "No es un loco, es un director de cine que eligió su propio infierno como guión". Durante el juicio, los miembros del jurado no solo escucharon testimonios, también vieron imágenes que no fueron mostradas al público, fragmentos del video, capturas de pantalla. Las caras de los agentes forenses, endurecidas por años de experiencia, se descomponían al revisar ese material. Lo que Luca había hecho no era solo matar, era escenificar el dolor ajeno como si fuera una obra, una perversión del arte, una coreografía del horror. Y mientras en los tribunales se debatía su culpabilidad, el mundo seguía hablando de él. Documentales comenzaban a producirse. Don't Fuck with Cats se volvió viral. No solo por contar el caso, sino por exponer cómo un grupo de internautas amateurs habían hecho más por identificar al asesino que muchas agencias de policía. El documental no solo fue un reflejo del crimen, sino un espejo de cómo la sociedad digital se convierte, sin quererlo, en cómplice pasivo de lo que observa. Porque ese fue el detalle más inquietante. Mientras Luca mataba, miles de personas miraban, algunos por morbosa curiosidad, otros como un reto. Algunos buscaban el video sin creer que fuera real hasta que lo veían, y entonces lo compartían, lo comentaban, lo analizaban, lo convertían en meme, en referencia, en GIF, en ruido. Y el dolor real se diluía en píxeles y reacciones. La familia de Jun Lin, devastada, pedía respeto. Su madre declaró en una carta leída ante la corte que cada vez que el nombre de su hijo aparecía, no era por sus logros como estudiante, ni por su esfuerzo como inmigrante, sino por la forma brutal en la que fue asesinado. Mi hijo se convirtió en el actor involuntario de una pesadilla, escribió, y aún después de muerto, lo siguen exponiendo. En paralelo, las fuerzas policiales internacionales comenzaron a investigar una nueva dimensión del caso, la economía del horror. Porque si bien el video circuló de forma gratuita, en ciertos círculos de la Deep Web, comenzó a venderse como parte de paquetes exclusivos. Sitios que se presentaban como museos digitales del dolor ofrecían membresías para acceder a contenido prohibido, incluyendo el video de Luca, junto a otros aún más oscuros. Se descubrió que algunos pagos se hacían en criptomonedas, especialmente Monero, por su dificultad para rastrear transacciones. Esto abrió otro frente, el del mercado negro del sufrimiento. Luca, sin quererlo o no, se había convertido en una figura clave dentro de ese submundo. Un emblema de cómo el mal puede ser consumido como producto, transformado en un ícono pop por comunidades virtuales que desdibujan la línea entre lo enfermo y lo fascinante. Mientras tanto, en prisión preventiva, Luca recibía cartas. Algunas de odio, sí, pero otras de admiración. Mujeres que le escribían poemas, hombres que le enviaban fotos, incluso ofertas de matrimonio. No era la primera vez que un asesino se volvía objeto de culto. Pero en su caso, el fanatismo tenía un componente moderno, digital, alimentado por la viralidad. Luca no era Charles Manson. Luca era viral. Luca era trending topic. Luca era contenido. El juicio se alargó por semanas. Las pruebas digitales eran extensas. Los peritos informáticos debían explicar cómo se rastreaban IPs, cómo se accedía a capas profundas del Internet, cómo Luca había usado programas de encriptación para borrar sus rastros. Pero también debían enfrentarse a una verdad amarga, que aunque el video fuera eliminado una y otra vez, siempre resurgía. En un servidor de Europa del Este, en una carpeta de archivos comprimidos, en una USB olvidada, como un eco que se niega a morir. Durante una de las audiencias, un perito declaró: "Podemos juzgar al hombre, pero el video vivirá más que todos nosotros". Esa frase, dicha como advertencia, se convirtió en profecía. En blogs oscuros comenzaron a surgir teorías de que el video era maldito.
que había usuarios que, tras verlo, sufrían pesadillas crónicas. Uno aseguraba haber escuchado susurros cuando pausaba el video. Otro decía que la mirada de Luca, en cierto segundo exacto, parecía moverse fuera del tiempo. Tonterías quizás, o la mente humana intentando dar sentido al sinsentido. Pero en el universo de la Deep Web, incluso las leyendas encuentran su hogar. Y así, mientras el juicio llegaba a su punto más crítico, con el jurado deliberando y el mundo expectante, una pregunta seguía sin respuesta clara. ¿Fue Luca Magnotta un loco o un reflejo distorsionado de todos nosotros? Porque en una era donde cada vida es un canal, cada emoción una historia, cada crimen una serie documental, ¿realmente hay tanta distancia entre mirar y participar? El juicio terminó como comienzan las pesadillas, con un silencio que parecía eterno. Tras días de deliberación, el jurado regresó al tribunal con el veredicto. Luca Magnotta fue declarado culpable de asesinato en primer grado, junto a otros cargos relacionados con profanación de cadáver, distribución de material obsceno y envío de restos humanos por correo. La sentencia fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años. Pero esa sentencia, para muchos, no era suficiente. No porque Luca mereciera más castigo físico, ya que pasaría el resto de su vida tras las rejas, sino porque el daño que había provocado no era algo que pudiera encerrarse en una celda. Su crimen no terminó con la muerte de Jun Lin. Su crimen se ramificó como un virus, un archivo infectado replicándose infinitamente por los recovecos más turbios de la Deep Web. Durante su traslado a la prisión de máxima seguridad, Luca no mostró remordimiento. Iba con el rostro relajado, como si acabara de asistir al estreno de su propia película. En un momento, al ser preguntado por los periodistas si tenía algo que decir, respondió con una frase escalofriante: «Gracias por mirar». Era lo que siempre había querido: ser visto, ser nombrado, que su existencia, antes ignorada por el mundo, se convirtiera en objeto de análisis, rechazo, incluso culto. Y lo había logrado, aunque al precio más alto imaginable. En la prisión, Luca fue aislado por motivos de seguridad. Durante los primeros meses recibió tratamiento psiquiátrico, aunque su nivel de cooperación era errático. Algunos días hablaba con fluidez, como si fuera una celebridad caída en desgracia. Otros se encerraba en un silencio pétreo, mirando las paredes como si fueran pantallas invisibles. En una ocasión, un guardia lo escuchó tarareando la misma melodía que sonaba de fondo en su infame video. Nadie se atrevió a preguntar. Mientras tanto, afuera, la historia de Magnotta seguía multiplicándose. Se escribieron libros, se hicieron podcasts, se proyectaron documentales en festivales internacionales. Cada producto contaba el mismo horror, con diferentes matices: la mente perturbada, la casa digital, el rol de los usuarios de Internet, el vacío moral que permitió que algo así sucediera frente a todos. Pero ninguno pudo borrar la cicatriz que Luca había dejado, especialmente en los pasillos oscuros de la red, porque el video seguía allí. Años después del juicio, nuevas copias del archivo aparecieron en servidores de la Darknet. Uno en Rusia, otro en Indonesia, varios replicados mediante torrents cifrados, compartidos en círculos privados donde las reglas de la humanidad parecen no aplicar. La policía intentó clausurarlos, pero como una hidra digital, por cada cabeza cortada nacían 3 nuevas. Y el nombre del archivo seguía siendo el mismo: 1 Lunatic 1 ICEPIC.mp4. En Reddit, 4chan y otros foros menos conocidos, los usuarios aún preguntaban cómo encontrarlo. Algunos lo buscaban por simple morbo, otros para alimentar su colección enferma. Pero lo más perturbador eran los que lo defendían, no como un crimen, sino como una expresión artística extrema. Decían que era una protesta, una representación del vacío existencial. Luca había logrado algo que muchos intentan y pocos alcanzan: convertirse en un símbolo. No uno de admiración, sino de advertencia, de enfermedad, de lo que puede pasar cuando la obsesión por ser visto supera cualquier barrera moral. En paralelo, la madre de Jun Lin se convirtió en activista. Recorrió escuelas, universidades, foros académicos hablando del peligro del Internet sin límites. No solo por la violencia, sino por el olvido. Por la forma en que el dolor real se convierte en un clic, en un meme, en un archivo. Ella decía que el verdadero crimen no fue solo lo que le hicieron a su hijo, sino que el mundo eligiera mirar. Mi hijo murió 2 veces.
una en manos de Luca y otra cada vez que alguien decide buscar ese video. Y tenía razón, porque la tragedia de Luca Magnotta no es solo la historia de un asesino, es un reflejo inquietante de nuestra época, de una era donde la línea entre el espectador y el cómplice se vuelve difusa, donde el sufrimiento puede convertirse en mercancía, donde la atención es el bien más codiciado, incluso si debe pagarse con sangre. Con los años, Luca intentó reinventarse incluso dentro de prisión. En cartas dirigidas a periodistas, hablaba de escribir un libro. Decía ser víctima de una sociedad sin alma. Culpaba a los medios, al internet, a sus enfermedades mentales, nunca a sí mismo. Pedía compasión, incluso habló de redención, pero nadie le creyó, porque las imágenes que dejó atrás no se pueden borrar, ni con tratamiento, ni con rezos, ni con el tiempo. En una entrevista no autorizada, un psiquiatra que lo evaluó resumió lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir. Luca no es un simple enfermo mental, es la encarnación de una era donde la fama vale más que la vida. Hoy, en algún rincón oculto de la Deep Web, aún puede encontrarse ese video, a través de capas de cifrado, foros secretos, mercados encriptados. A veces aparece en un hilo acompañado de advertencias. Otras se comparte como trofeo, pero lo que muchos no entienden es que verlo no es simplemente un acto pasivo, es una decisión, una que te cambia, porque una vez que lo haces, ya no puedes desverlo. Y es ahí donde radica el verdadero horror de esta historia. Luca Magnotta no solo mató a Jun Lin, Luca logró, desde la sombra, convertirnos a todos en parte del crimen, porque lo permitimos, porque lo buscamos, porque lo compartimos, porque lo consumimos, y como todo virus digital, lo seguimos propagando.